En la mañana del 12 de marzo de 2003, el barrio Buenos Aires de Medellín, Colombia, despertó con la noticia que cambiaría para siempre la vida de la familia López. Daniela López, una niña de 11 años con ojos color café y una sonrisa que iluminaba cada rincón de su hogar, no había llegado a casa después de la escuela. Su madre, Marta López, había esperado como cada tarde frente a la puerta de su modesta casa, observando el reloj de pared que marcaba las horas con una lentitud cruel. A las 5 de la tarde, cuando el sol comenzaba a descender detrás de las montañas que rodean la ciudad, Marta supo en su corazón que algo terrible había sucedido. Daniela era la menor de 3 hermanos y la única hija mujer de Marta y Roberto López. Era una niña alegre, estudiosa, que soñaba con ser maestra algún día. Cada mañana caminaba las 6 cuadras hasta la Escuela República de Argentina, acompañada por su hermano mayor, Carlos, de 14 años. Pero ese día, Carlos había faltado a clases por una fuerte gripe, y Daniela había insistido en ir sola, prometiendo volver temprano para ayudar a su madre con la cena. Si estás disfrutando esta historia, por favor, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. La tarde del 12 de marzo transcurrió como cualquier otra en el colegio. Daniela había tenido clases de matemáticas y español, había jugado durante el recreo con sus amigas Sofía y Valentina, y había comido el almuerzo que su madre le había preparado esa mañana, arepa con queso y un jugo de mora. A las 3 de la tarde, cuando sonó el timbre de salida, las maestras vieron a Daniela despedirse de sus compañeras en la puerta principal del colegio. Llevaba puesto su uniforme escolar, falda azul oscura, camisa blanca y un suéter gris que Marta le había tejido durante los últimos meses. En su mochila rosada guardaba sus cuadernos, 2 libros de la biblioteca escolar y una carta que había escrito para su abuela, quien vivía en el campo, en un pequeño pueblo cerca de Santa Fe de Antioquia. Según testimonios de varios vecinos, Daniela fue vista caminando por la carrera 34 aproximadamente a las 3:20 de la tarde. Don Ernesto, el dueño de la tienda de la esquina, recordó haberla visto pasar frente a su negocio y haberla saludado con la mano. Daniela le había devuelto el saludo con una sonrisa. Esa fue la última vez que alguien del barrio la vio. Cuando el reloj marcó las 6 de la tarde y Daniela aún no había llegado, Marta comenzó a recorrer las calles del barrio preguntando por su hija. Roberto, quien trabajaba como mecánico en un taller del centro de Medellín, regresó a casa minutos después de las 7 y de inmediato se unió a la búsqueda. Carlos, aún enfermo pero desesperado por ayudar, salió con su padre a tocar puertas y mostrar una foto reciente de su hermana. A las 8 de la noche, la familia López acudió a la estación de policía más cercana para reportar la desaparición. El agente de turno, un hombre de mediana edad con bigote espeso y mirada cansada, tomó la denuncia con una mezcla de profesionalismo y escepticismo. En Medellín, durante aquellos años, las desapariciones no eran infrecuentes. La ciudad apenas comenzaba a recuperarse de décadas de violencia relacionada con el narcotráfico y los grupos armados. Sin embargo, la desaparición de una niña de 11 años en un barrio residencial era algo que no podía tomarse a la ligera. Los primeros días de la investigación fueron frenéticos. La policía interrogó a maestros, compañeros de clase, vecinos y cualquier persona que pudiera haber visto algo sospechoso. Se revisaron cámaras de seguridad de algunas tiendas de la zona, aunque la mayoría estaban fuera de servicio o no cubrían las rutas que Daniela habría tomado para llegar a casa. Se organizaron batidas de búsqueda en los cerros cercanos, en lotes baldíos, en quebradas. Voluntarios del barrio pegaron carteles con la foto de Daniela en postes, paredes y vitrinas de comercios.
La imagen de aquella niña sonriente con coletas y uniforme escolar se volvió omnipresente en Buenos Aires y en los barrios aledaños. Marta dejó de dormir. Cada noche permanecía despierta en la sala de su casa, envuelta en una cobija, mirando por la ventana hacia la calle oscura, esperando ver aparecer a su hija caminando de regreso a casa. Roberto intentaba mantenerse fuerte por su esposa y sus otros 2 hijos, pero en privado, en el taller donde trabajaba, sus compañeros lo veían limpiarse lágrimas con trapos manchados de grasa. Carlos se culpaba constantemente. Si no me hubiera enfermado, habría ido con ella. Nada de esto habría pasado. Repetía una y otra vez, hasta que el peso de esa culpa comenzó a afectar su salud mental. 3 semanas después de la desaparición, las pistas se habían agotado. Un testigo aseguró haber visto a una niña con características similares a las de Daniela subirse a un automóvil blanco cerca de una panadería, pero la descripción del vehículo era tan vaga que resultó imposible seguir esa línea de investigación. Otro vecino mencionó haber escuchado gritos en un lote vacío la tarde de la desaparición, pero cuando la policía revisó el lugar no encontró nada relevante. Hubo llamadas anónimas, algunas de personas bien intencionadas que creían haber visto a la niña en otras ciudades, y otras de individuos crueles que se aprovechaban del dolor de la familia para pedir dinero a cambio de información falsa. A medida que pasaban los meses, la esperanza comenzó a desvanecerse. Los medios de comunicación, que al principio habían cubierto el caso con intensidad, pasaron a otras noticias. Los carteles con la foto de Daniela se fueron decolorando bajo el sol y la lluvia hasta volverse casi irreconocibles. La policía clasificó el caso como desaparición sin resolver y lo archivó junto a decenas de otros expedientes similares. Para las autoridades, Daniela López se había convertido en una estadística más, pero para Marta y Roberto, cada día era una tortura silenciosa. Marta dejó su trabajo en una fábrica textil porque no podía concentrarse en nada que no fuera encontrar a su hija. Dedicaba sus días a buscar en Internet noticias sobre niños encontrados, a llamar a hospitales y a visitar albergues. Roberto trabajaba el doble de horas para mantener a la familia a flote económicamente, pero el estrés lo estaba consumiendo. Carlos, quien ahora tenía 15 años, se volvió introvertido y comenzó a tener problemas en la escuela. Su hermano menor, Andrés, de 9 años, no entendía completamente lo que había sucedido, pero sentía el dolor que inundaba cada rincón de su hogar. En el 2005, 2 años después de la desaparición, la familia López recibió una llamada de una organización no gubernamental que trabajaba en la búsqueda de personas desaparecidas. Les informaron que habían encontrado restos óseos de una niña de aproximadamente la misma edad de Daniela en una zona rural a las afueras de Medellín. Marta y Roberto tuvieron que someterse al proceso más doloroso imaginable: entregar muestras de ADN para determinar si aquellos restos pertenecían a su hija. Durante 2 semanas vivieron en un limbo de angustia, divididos entre el temor de confirmar lo peor y la esperanza de que no fuera ella. Los resultados fueron negativos. No era Daniela. El alivio que sintieron fue breve y confuso, porque significaba que su hija seguía en algún lugar, viva o muerta, y ellos no sabían dónde. Los años siguientes se convirtieron en una rutina de dolor normalizado. La familia aprendió a vivir con la ausencia de Daniela como una herida abierta que nunca sanaba. Celebraban los cumpleaños de la niña desaparecida colocando una vela en un pastel que nadie comía. En cada Navidad, Marta envolvía un regalo para su hija
y lo guardaba en un armario junto a los otros regalos, sin abrir de años anteriores. Roberto visitaba regularmente la estación de policía, donde los agentes ya conocían su historia y le aseguraban, con creciente falta de convicción, que el caso seguía activo. En el 2010, 7 años después de la desaparición, Carlos se graduó de la universidad con un título en criminología. Durante su discurso de graduación, dedicó su logro a su hermana desaparecida y prometió que dedicaría su carrera a ayudar a otras familias que estuvieran pasando por el mismo infierno que había vivido la suya. Marta, quien asistió a la ceremonia con los ojos húmedos, sintió por primera vez en años un destello de orgullo que no estaba completamente empañado por la tristeza. Roberto, sentado a su lado, apretó la mano de su esposa y pensó en lo diferente que sería ese momento si Daniela estuviera allí, aplaudiendo a su hermano mayor. Para el año 2015, 12 años después de aquella tarde de marzo, la vida había continuado avanzando de manera inexorable. Carlos trabajaba ahora como investigador privado especializado en casos de personas desaparecidas, habiendo ayudado a resolver varios casos que las autoridades habían abandonado. Andrés estudiaba medicina en la Universidad de Antioquia, motivado por el deseo de ayudar a las personas de formas tangibles y concretas. Roberto seguía trabajando en el mismo taller, aunque su cuerpo comenzaba a mostrar los efectos de décadas de trabajo físico intenso. Marta, quien ahora tenía 54 años, había envejecido prematuramente debido al estrés constante. Su cabello, completamente blanco, y las profundas arrugas en su rostro contaban la historia de años de llanto y noches sin dormir. La familia había aprendido a hablar de Daniela en pasado, aunque ninguno de ellos lo admitía abiertamente. En reuniones familiares, cuando compartían recuerdos, las historias sobre Daniela se contaban con la misma nostalgia melancólica con la que se habla de alguien que ha fallecido hace mucho tiempo. Sin embargo, Marta se negaba a realizar un funeral simbólico o cualquier tipo de ceremonia de cierre. «No voy a enterrar a mi hija mientras no sepa qué le pasó», decía con firmeza cada vez que alguien sugería que tal vez era momento de aceptar y seguir adelante. En marzo de 2018, en el 15º aniversario de la desaparición, la familia organizó una pequeña ceremonia en el parque del barrio. Invitaron a vecinos, amigos y a los pocos periodistas que aún mostraban interés en el caso. Carlos dio un emotivo discurso en el que habló sobre la importancia de no olvidar a las personas desaparecidas y sobre la necesidad de mejorar los sistemas de búsqueda y prevención. Un canal de televisión local transmitió un breve reportaje sobre el caso, mostrando fotos antiguas de Daniela y entrevistas con la familia. Marta, frente a las cámaras, hizo un llamado directo. Si alguien sabe algo, si alguien tiene alguna información, por favor, ayúdennos a encontrar a mi hija. No importa cuánto tiempo haya pasado, solo quiero saber qué le sucedió. El reportaje generó cierta atención en las redes sociales durante algunos días, pero como había sucedido tantas veces antes, el interés público se desvaneció rápidamente. La familia volvió a su rutina de dolor normalizado, sin saber que, en algún lugar del mundo digital que apenas comenzaban a comprender, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Fue Andrés quien primero notó algo extraño. Una tarde de octubre de 2018, mientras revisaba su teléfono durante un descanso en la universidad, se topó con un video en TikTok que le hizo detenerse abruptamente. La aplicación, que se había vuelto extremadamente popular entre los jóvenes, estaba llena de videos de personas bailando, haciendo bromas o mostrando fragmentos de sus vidas cotidianas. Andrés la usaba ocasionalmente para distraerse del estrés de sus estudios de medicina. Pero ese día, mientras deslizaba el dedo por la pantalla, vio algo que lo dejó paralizado.
El video duraba apenas 15 segundos. Mostraba a una mujer joven de aproximadamente 26 años bailando en lo que parecía ser la sala de una casa modesta. Llevaba jeans y una camiseta rosada, el cabello suelto cayendo sobre sus hombros. La canción de fondo era pegajosa y alegre, típica de los videos virales de TikTok, pero no era la canción ni el baile lo que había captado la atención de Andrés. Era el rostro de la mujer, o más específicamente sus ojos, esos ojos color café que había visto en fotografías durante toda su vida, esos ojos que aparecían en los carteles descoloridos que aún colgaban en algunos rincones del barrio, esos ojos que pertenecían a su hermana desaparecida. Andrés sintió que el corazón le latía con tanta fuerza que podía escucharlo en sus oídos. Con las manos temblando, guardó el video y lo reprodujo una y otra vez. ¿Era posible? ¿Después de 15 años? La razón le decía que estaba viendo lo que quería ver, que el trauma familiar lo estaba haciendo imaginar cosas. Pero algo en su interior, algo profundo e instintivo, le gritaba que esa mujer era Daniela. El usuario que había publicado el video se hacía llamar Dani Bailarina, y según su perfil vivía en Bucaramanga, una ciudad ubicada a varios cientos de kilómetros de Medellín. Tenía varios videos más en su cuenta, todos mostrándola bailando o haciendo desafíos populares de TikTok. En ninguno hablaba directamente a la cámara o revelaba información personal significativa. Los comentarios bajo los videos eran típicos: emojis de corazones, halagos sobre su baile, algunos comentarios inapropiados de usuarios anónimos. Andrés no dijo nada a nadie inmediatamente. Durante 3 días estudió cada video en la cuenta de Dani Bailarina, comparando cada gesto, cada expresión facial, con sus recuerdos de su hermana y las fotografías que su familia conservaba. Buscó marcas distintivas. Daniela tenía una pequeña cicatriz en la ceja izquierda, resultado de una caída de bicicleta cuando tenía 7 años. En uno de los videos, cuando la luz daba de cierta manera en el rostro de la mujer, Andrés creyó ver esa misma cicatriz. Su hermana también tenía un lunar distintivo en el cuello, justo debajo de la oreja derecha. En otro video, la mujer llevaba el cabello recogido y ese lunar era visible. El 4.º día, Andrés ya no pudo guardar el secreto. Durante la cena familiar, con las manos aún temblando, sacó su teléfono y mostró el video a sus padres y a Carlos. La reacción fue inmediata y visceral. Marta dejó caer el tenedor que sostenía y se llevó ambas manos a la boca, ahogando un grito. Roberto se puso de pie tan bruscamente que derribó su silla. Carlos tomó el teléfono de las manos de Andrés y reprodujo el video 1, 2, 5 veces, acercando la pantalla a sus ojos, estudiando cada detalle. «Es ella», susurró Marta con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Es mi niña, lo sé, una madre sabe». Roberto no dijo nada, simplemente observaba el video con una expresión que combinaba esperanza, miedo y total incredulidad. Después de 15 años de dolor, de búsquedas infructuosas, de noches sin dormir, ¿era posible que su hija estuviera viva bailando en videos de internet? Carlos, con su entrenamiento como investigador, intentó mantener la calma y el pensamiento racional. «Necesitamos estar seguros», dijo, aunque su propia voz temblaba. «No podemos lanzarnos sin más información. He visto casos donde las familias se ilusionan con coincidencias y terminan destrozadas». Pero Marta ya había tomado una decisión. «Voy a ir a Bucaramanga. Voy a encontrarla». Durante los siguientes días, la familia López vivió en un estado de ansiedad anticipatoria como no habían experimentado en años.
Carlos utilizó todos sus contactos profesionales para intentar obtener más información sobre Dani Bailarina. Descubrió que la cuenta de TikTok estaba vinculada a un número de teléfono registrado en Bucaramanga, pero no pudo obtener una dirección exacta sin una orden judicial, algo que tomaría tiempo y requeriría convencer a las autoridades de que tenían una causa justificada. Intentó contactar directamente a través de mensajes privados en TikTok, pero no obtuvo respuesta. Mientras tanto, Andrés había ampliado su búsqueda a otras plataformas de redes sociales. Encontró que Dani Bailarina también tenía una cuenta de Instagram con el mismo nombre de usuario. Las fotos allí mostraban más de su vida. Imágenes en un parque con amigas, selfies en un apartamento pequeño, fotos de comida casera. Pero lo más revelador fue una foto publicada 6 meses atrás, donde aparecía junto a un hombre mayor, de unos 50 años, con la descripción «Con papá en su cumpleaños». El hombre tenía rasgos que definitivamente no coincidían con los de Roberto López. Esta información sembró una nueva semilla de duda y confusión. Si esa mujer era realmente Daniela, ¿quién era ese hombre al que llamaba padre? ¿Había sido secuestrada y criada por otra familia? ¿Había sido víctima de tráfico de personas? ¿Había perdido la memoria en algún accidente y había sido adoptada sin saber su verdadera identidad? Las posibilidades eran infinitas y cada una más angustiante que la anterior. Carlos decidió contratar a un investigador privado en Bucaramanga, un colega de confianza llamado Mauricio Gómez, para que localizara físicamente a la mujer del video. Le envió capturas de pantalla, los enlaces a las redes sociales y toda la información que habían recopilado. Mauricio, un hombre meticuloso con años de experiencia en casos difíciles, aceptó el trabajo, pero advirtió a Carlos sobre las expectativas. He visto muchos casos de personas que creen haber encontrado a familiares desaparecidos en Internet. La mayoría son falsas alarmas. Prepara a tu familia para cualquier resultado. Durante una semana, Mauricio trabajó en silencio. Utilizó técnicas de geolocalización basándose en detalles visibles en los videos y fotos, el tipo de ventanas en el apartamento, el paisaje visible en algunas tomas, negocios reconocibles en el fondo de algunas imágenes. Lentamente comenzó a triangular una zona probable en el norte de Bucaramanga. Luego, mediante contactos locales y vigilancia discreta, logró identificar el edificio exacto donde vivía la mujer. Era un conjunto residencial de clase media-baja en el barrio Provenza. Cuando Mauricio finalmente envió su informe a Carlos, junto con fotografías tomadas desde la distancia, la familia López sintió que estaban al borde de un precipicio. Las fotos mostraban a la mujer entrando y saliendo del edificio, comprando en una tienda cercana, caminando por la calle, y con cada nueva imagen, la semejanza con Daniela parecía más innegable. Pero también mostraban a esa mujer viviendo una vida aparentemente normal, una vida que no incluía a la familia López. Marta ya no podía esperar más. A pesar de las advertencias de Carlos sobre proceder con cautela, empacó una pequeña maleta y anunció que viajaría a Bucaramanga a primera hora de la mañana siguiente. Roberto, quien había pedido días de permiso en el taller, insistió en acompañarla. Carlos y Andrés también decidieron ir. Si había alguna posibilidad, por mínima que fuera, de que esa mujer fuera Daniela, la familia completa necesitaba estar allí. El viaje en bus de Medellín a Bucaramanga duró aproximadamente 11 horas. Durante ese trayecto, ninguno de los López durmió. Marta miraba por la ventana las montañas oscuras y los pueblos que pasaban como sombras en la noche, rezando en silencio. Roberto sostenía su mano,
apretándola cada vez que sentía que ella empezaba a temblar. Carlos revisaba y revisaba el informe de Mauricio en su tableta, memorizando cada detalle. Andrés escuchaba música en sus audífonos, pero sus ojos permanecían abiertos, fijos en la nada. Llegaron a Bucaramanga al amanecer del 2 de noviembre de 2018. Mauricio los estaba esperando en la terminal de buses. Los llevó a un hotel modesto cerca del barrio Provenza y les explicó el plan. Según su vigilancia, la mujer generalmente salía de su apartamento alrededor de las 9 de la mañana los sábados para hacer compras en el mercado local. Mauricio sugirió que ese sería el mejor momento para un primer acercamiento, en un lugar público, donde ella pudiera sentirse segura si la situación se volvía incómoda. Pero Marta no podía esperar hasta el sábado. Eran apenas las 8 de la mañana de un viernes. «Vamos ahora», dijo con determinación. «Si es ella, cada minuto que esperamos es un minuto más que pasa sin que sepa quién es realmente». Media hora después, la familia López estaba parada frente al edificio residencial donde vivía Dani Bailarina. Era una construcción de 5 pisos, con fachada pintada de amarillo claro y balcones pequeños decorados con macetas. El barrio era tranquilo, con el ruido distante del tráfico y el canto de algunos pájaros en los árboles que bordeaban la calle. Un portero uniformado estaba sentado en una silla cerca de la entrada principal, leyendo un periódico. Carlos, actuando como el miembro más calmado de la familia, se acercó al portero. «Buenos días. Estamos buscando a una amiga que creemos que vive aquí. Se llama Daniela». Intencionalmente no mencionó el apellido, esperando alguna reacción reveladora. El portero lo miró con cierta desconfianza. «¿Daniela quién? Aquí viven varias Danielas». «Daniela López», dijo Carlos, dejando escapar el apellido casi sin querer, observando cuidadosamente la reacción del hombre. El portero frunció el ceño. «No conozco a ninguna Daniela López. Hay una Daniela Romero en el apartamento 403. ¿Es ella quien buscan?» El corazón de Marta dio un vuelco. Romero. Ese no era su apellido, pero eso podría significar muchas cosas. Podría haber sido registrada con otro apellido por quien la había tomado. Podría haberse casado. Las posibilidades giraban vertiginosamente en su mente. «Sí, posiblemente sea ella», respondió Carlos. «¿Podría llamarla por el interfono?» El portero dudó un momento, pero finalmente asintió. Se dirigió a una pequeña central de comunicaciones y marcó el número del apartamento 403. Los López esperaban con el aliento contenido. Después de varios tonos, una voz femenina respondió a través del altavoz con estática. «Sí». Marta sintió que sus rodillas se debilitaban. Esa voz, más madura, más grave que la de la niña de 11 años que recordaba. Pero había algo en la entonación, algo en el ritmo al hablar. El portero habló. «Señorita Daniela, hay unas personas aquí que preguntan por usted. Dicen que son amigos». Hubo una pausa. Luego la voz respondió con cierta confusión. «¿Amigos? ¿Quiénes?» Carlos se acercó al interfono. «Daniela, mi nombre es Carlos. Es importante que hablemos contigo. Es sobre tu familia, tu verdadera familia». Otra pausa, esta vez más larga. El silencio se extendió por varios segundos que parecieron eternos. Finalmente, la voz volvió a hablar, ahora con un tono de irritación. «No sé de qué están hablando. Mi familia está aquí conmigo. Por favor, váyanse». Marta no pudo contenerse más. Se abalanzó hacia el interfono, casi empujando a Carlos a un lado. «Daniela, soy tu mamá. Soy Marta. Desapareciste hace 15 años cuando tenías 11 años. Por favor, déjanos subir. Solo queremos verte». El portero, alarmado por la escena, comenzó a retroceder y a buscar su teléfono, probablemente para llamar a la policía.
Roberto intentó calmar a su esposa rodeándola con sus brazos mientras ella sollozaba incontrolablemente contra el interfono. Andrés permanecía inmóvil, con lágrimas corriendo por su rostro. Durante casi un minuto no hubo respuesta del apartamento 403. Luego la voz volvió a hablar, pero esta vez sonaba diferente. Había algo en ella, una mezcla de miedo, confusión y quizás, solo quizás, un destello de curiosidad. ¿Qué están diciendo? Carlos, recuperando el control de la situación, habló con toda la calma que pudo reunir. Daniela, sé que esto debe sonar completamente loco, pero por favor, solo te pedimos 5 minutos. Tenemos fotos, tenemos pruebas. Si después de vernos y escucharnos, decides que nos equivocamos, nos iremos y nunca más te molestaremos. Te lo prometo. Pero por favor, danos una oportunidad. Hemos estado buscándote durante 15 años. El silencio que siguió fue insoportable. El portero ahora, definitivamente, tenía su teléfono en la mano, con el dedo sobre los números de emergencia. Un par de residentes que salían del edificio se detuvieron al ver la escena, murmurando entre ellos. La ciudad de Bucaramanga seguía despertando a su alrededor, ajena al momento crucial que se estaba desarrollando en la entrada de ese edificio amarillo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se escuchó un zumbido electrónico y la puerta principal del edificio se desbloqueó. La familia López subió las escaleras del edificio en un estado de shock colectivo. Cada paso parecía pesar toneladas. Marta se aferraba al pasamanos con una mano y a Roberto con la otra, tratando de controlar el temblor que recorría todo su cuerpo. Carlos iba adelante, preparándose mentalmente para cualquier escenario posible. Andrés cerraba la marcha, grabando mentalmente cada detalle de ese momento que podría cambiar sus vidas para siempre. Al llegar al 4º piso, encontraron la puerta del apartamento 403 entreabierta. A través de la rendija podían ver parte de una sala modesta pero ordenada. Un sofá de 2 puestos, una mesa de centro con algunos libros apilados, una planta en una maceta cerca de la ventana. Carlos tocó suavemente la puerta con los nudillos. «Daniela, somos nosotros. ¿Podemos entrar?» La puerta se abrió lentamente y allí estaba ella, en persona. No en una pantalla de teléfono, no en una foto borrosa tomada desde lejos, sino ahí, a menos de 2 metros de distancia. La mujer que habían visto en los videos de TikTok los miraba con una expresión que mezclaba miedo, confusión y defensividad. Llevaba un pantalón de sudadera gris y una camiseta blanca sin mangas. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo desprolija, como si acabara de levantarse. Y esos ojos color café que habían perseguido a Marta en sueños durante 15 años, ahora la miraban fijamente. Marta dio un paso adelante, extendiendo una mano temblorosa, como si quisiera tocar a su hija, pero temiera que fuera un espejismo que se desvanecería al contacto. «Daniela», susurró, su voz quebrándose. «Mi niña, mi bebé». La mujer retrocedió instintivamente, levantando las manos en un gesto defensivo. «Esperen, paren. No sé quiénes son ustedes, pero mi nombre es Daniela Romero. Vivo aquí con mi padre, Héctor Romero. Él está en el trabajo ahora, pero puedo llamarlo. No desaparecí de ningún lado. He vivido en Bucaramanga toda mi vida». Carlos intervino con voz calmada pero firme. «Daniela, entiendo que esto es abrumador, pero hay demasiadas coincidencias. Tienes la misma edad que nuestra hermana tendría ahora. Te pareces exactamente a ella. Tienes las mismas marcas distintivas, la cicatriz en la ceja izquierda, el lunar en el cuello». Señaló cada una mientras hablaba, y vio cómo la mujer inconscientemente se tocaba esos lugares,
como si se diera cuenta de ellos por primera vez. «Muchas personas tienen cicatrices y lunares», respondió ella, pero su voz había perdido algo de convicción. «Eso no significa nada». Roberto, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Sacó de su cartera una fotografía vieja y desgastada que había llevado consigo durante 15 años. La extendió hacia la mujer. «Por favor, solo mira esto. Es una foto de nuestra familia. Fue tomada 2 meses antes de que Daniela desapareciera. Si después de verla aún crees que estamos equivocados, nos iremos». La mujer dudó, pero finalmente tomó la fotografía. Era una imagen familiar típica, tomada en un estudio fotográfico. Mostraba a Marta y Roberto sentados, con Carlos de 14 años de pie detrás de ellos, Andrés de 9 años sentado en el regazo de su madre, y entre ellos una niña de 11 años con coletas, sonriendo ampliamente, mostrando el espacio donde le faltaba un diente frontal que acababa de perder. La niña llevaba puesto un vestido azul con flores blancas. Daniela Romero miró la fotografía durante largo rato. Sus ojos recorrieron cada rostro, deteniéndose finalmente en la niña del centro. Su respiración se volvió más rápida y poco a poco su expresión comenzó a cambiar. La defensividad dio paso a algo más complejo. Desconcierto, tal vez el primer destello de reconocimiento no consciente. «Yo tengo un vestido como ese», dijo en voz baja, casi para sí misma. «Está en una caja en el armario de mi padre. Él me dijo que era de cuando era pequeña, pero nunca hay fotos mías con él puesto. De hecho…» Se detuvo, como si acabara de darse cuenta de algo importante. «Casi no hay fotos mías de cuando era niña. Mi padre siempre dice que se perdieron en una inundación cuando nos mudamos aquí, pero…» Marta vio la apertura y habló rápidamente, sus palabras saliendo atropelladamente. «Daniela, desapareciste el 12 de marzo de 2003. Tenías 11 años. Ibas caminando de regreso de la Escuela República de Argentina en Medellín. Ese día tu hermano Carlos estaba enfermo y no pudo acompañarte. Nunca llegaste a casa. Te buscamos por todas partes. La policía, los voluntarios, todos, nunca dejamos de buscarte, nunca». «Eso es imposible», dijo Daniela, pero su voz temblaba. «Yo recuerdo haber vivido siempre con mi padre. Recuerdo…» Se detuvo, llevándose una mano a la frente. «¿Por qué no puedo recordar nada de antes de los 12 años? Mi padre siempre dijo que tuve un accidente cuando era niña, que golpeé mi cabeza y por eso hay lagunas en mi memoria, pero…» Andrés, quien había estado observando en silencio, habló por primera vez. «¿Cuándo es tu cumpleaños?» Daniela lo miró, confundida por la pregunta aparentemente aleatoria. «El 15 de agosto de 1991. El cumpleaños de nuestra hermana es el 18 de agosto de 1991, dijo Andrés. 3 días de diferencia, suficiente para evitar que apareciera en búsquedas exactas de registros, pero no suficiente para cambiar tu edad real. Carlos añadió, usando su experiencia como investigador. Es una técnica común en casos de secuestro de menores. Cambiar levemente la fecha de nacimiento, el apellido, crear una historia de respaldo sobre accidentes o pérdida de memoria. Daniela, ¿alguna vez has visto tu certificado de nacimiento original? ¿Tienes documentos de cuando eras muy pequeña? La mujer negó lentamente con la cabeza, y por primera vez desde que habían entrado al apartamento, Marta vio lágrimas formándose en sus ojos. Mi padre, él tiene todos esos documentos guardados. Dice que están en un lugar seguro. Yo nunca pensé en cuestionarlo. Es mi padre. Me crió solo después de que mi madre supuestamente muriera cuando yo era bebé. ¿Por qué iba a mentirme?
Porque tal vez no es tu padre, dijo Roberto con gentileza. Tal vez es la persona que te llevó. Daniela se dejó caer en el sofá, la fotografía aún en sus manos. Su mirada estaba perdida, como si estuviera tratando de acceder a recuerdos que estaban sepultados en algún rincón oscuro de su mente. A veces tengo sueños, dijo en voz apenas audible. Sueños con una casa diferente, una mujer que me abraza y huele a pan recién horneado, un niño que me enseña a andar en bicicleta, otro niño más pequeño que siempre quiere jugar conmigo. Siempre pensé que eran solo sueños, invenciones de mi mente, pero... Marta se arrodilló frente a ella tomando sus manos con cuidado, como si sostuviera algo infinitamente frágil. Yo horneaba pan cada sábado. Era tu pan favorito, con pasas. Carlos te enseñó a andar en bicicleta cuando tenías 7 años, en el parque cerca de nuestra casa. Y Andrés siempre te seguía por toda la casa, queriendo jugar a lo que fuera que estuvieras haciendo. No son sueños, mi amor. Son recuerdos. Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Daniela. Pero eso significaría que toda mi vida, que todo lo que sé, es una mentira, completó Carlos, y lo siento mucho. Siento que tengas que enfrentarte a esto, pero la verdad es que fuiste secuestrada cuando eras niña, y la familia que está frente a ti ahora, nosotros somos tu verdadera familia. Durante varios minutos nadie habló. El único sonido en el apartamento era el de los sollozos de Daniela y los ruidos distantes de la ciudad a través de la ventana abierta. Marta permanecía arrodillada frente a su hija, sin soltarle las manos, temiendo que si lo hacía, ella podría desaparecer nuevamente. Roberto tenía las manos sobre los hombros de su esposa, sus propias lágrimas corriendo silenciosamente. Carlos y Andrés se habían sentado en el suelo, apoyados contra la pared, procesando el momento surrealista que estaban viviendo. Finalmente, Daniela levantó la mirada. Necesito hablar con mi padre, con Héctor. Necesito escuchar su versión. Tal vez hay una explicación. Tal vez... Pero incluso mientras decía las palabras, sonaban huecas. Demasiadas cosas estaban encajando. Demasiados cabos sueltos de su vida que de repente tenían sentido. Carlos asintió. Por supuesto, pero Daniela, hay algo más que debes saber. Si lo que sospechamos es cierto, Héctor Romero cometió un delito grave, secuestro de un menor, y cuando se dé cuenta de que lo hemos encontrado, podría huir o hacer algo desesperado. Creo que deberíamos contactar a las autoridades. Daniela lo miró con pánico. No todavía. Primero déjenme hablar con él, por favor. A pesar de todo, es el único padre que recuerdo. Me crió, me cuidó. Si realmente hizo lo que dicen, necesito entender por qué. Necesito escucharlo de él. Era una petición razonable, aunque arriesgada. La familia López se miró entre sí, comunicándose silenciosamente. Finalmente, Roberto habló. Está bien, pero queremos estar presentes cuando hables con él. Y si en cualquier momento sientes que estás en peligro, llamaremos a la policía inmediatamente. Daniela asintió débilmente, sacó su teléfono celular y marcó un número. Los López pudieron escuchar los tonos de llamada a través del altavoz. Después de 4 tonos, una voz masculina respondió. «Hija, ¿estás bien? Estoy en el trabajo». «Papá», dijo Daniela, y su voz era extrañamente plana, como si estuviera haciendo un esfuerzo consciente por mantener la emoción bajo control. «Necesito que vengas a casa, ahora, es urgente». Hubo una pausa. «¿Qué pasó? ¿Estás enferma?» «No estoy enferma, pero necesito que vengas. Por favor, es importante». Está bien. Salgo en este momento. Llego en 20 minutos». La llamada terminó. Los siguientes 20 minutos fueron los más largos en la vida de todos los presentes. Daniela se había movido a la ventana, mirando hacia la calle,
esperando ver llegar el automóvil de Héctor. Marta se había sentado en el sofá, incapaz de apartar los ojos de su hija, como si tuviera miedo de que si parpadeaba, ella desaparecería. Roberto caminaba de un lado a otro de la pequeña sala. Sus años de trabajo físico no lo habían preparado para el estrés emocional de este momento. Carlos revisaba su teléfono, asegurándose de tener el número de emergencias listo. Andrés había sacado su propio teléfono y estaba discretamente grabando, pensando que si esto resultaba ser un caso criminal, podrían necesitar evidencia. Exactamente 19 minutos después, Daniela se tensó. Ya viene, acaba de estacionar. Todos se pusieron de pie. La tensión en el apartamento era palpable. Se escucharon pasos subiendo las escaleras, cada vez más cercanos. Una llave entrando en la cerradura. La puerta abriéndose. Héctor Romero entró al apartamento con expresión preocupada. Era un hombre de unos 53 años, de estatura mediana, con cabello gris bien peinado y ropa de trabajo, pantalón de tela y camisa de manga corta. Llevaba un maletín en una mano y las llaves en la otra. Al ver a las 5 personas desconocidas en su sala, se detuvo en seco. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz pasando inmediatamente de preocupación a algo más defensivo. «¿Quiénes son estas personas?». Daniela dio un paso hacia él, sosteniendo la fotografía que Roberto le había dado. «Papá, estas personas dicen que soy su hija. Dicen que desaparecí de Medellín hace 15 años, cuando tenía 11 años. Dicen que mi verdadero nombre es Daniela López». Hizo una pausa, mirándolo directamente a los ojos. «¿Es verdad?». El rostro de Héctor pasó por una serie de expresiones en cuestión de segundos: sorpresa, miedo, negación y finalmente algo que parecía resignación. Dejó caer el maletín al suelo con un ruido sordo. Sus hombros se hundieron. Durante un largo momento no dijo nada. «Papá», repitió Daniela, su voz ahora más urgente, «respóndeme, ¿es verdad?». Héctor cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos, había lágrimas en ellos. «Sí», dijo simplemente, y con esa única palabra, el mundo de Daniela se desmoronó completamente. Marta dio un grito ahogado y se cubrió la boca con ambas manos. Roberto tuvo que sentarse, sus piernas ya no lo sostenían. Carlos inmediatamente sacó su teléfono, preparado para llamar a la policía. Andrés seguía grabando, su mano temblando tanto que la imagen en la pantalla se movía erráticamente. Daniela retrocedió, alejándose de Héctor, como si de repente se hubiera convertido en un extraño peligroso. «¿Cómo? ¿Por qué? Tú eres mi padre. Tú me criaste. Tú». «Lo sé», dijo Héctor, y su voz estaba cargada de años de culpa. «Lo sé, y lo siento más de lo que jamás podrás imaginar. Pero necesito que entiendas. Necesito que sepas que no fue como crees». «¿No fue como creo?». La voz de Daniela subió de volumen, la incredulidad dando paso a la ira. «Secuestraste a una niña. ¡Me secuestraste!». «No fue un secuestro planeado», dijo Héctor rápidamente, las palabras saliendo apresuradas, como si hubiera estado guardándolas durante años, y finalmente tuviera la oportunidad de liberarlas. «Déjame explicar, por favor. Después de eso, pueden llamar a la policía, pueden hacer lo que quieran, pero déjame explicar». Carlos, con su instinto de investigador, habló. «Tiene 5 minutos, y si intenta huir o hacer cualquier movimiento sospechoso, llamaré a las autoridades inmediatamente». Héctor asintió y se dejó caer en una silla, como si el peso de 15 años de secretos finalmente lo hubiera vencido. En marzo de 2003, yo vivía en Medellín. Trabajaba como conductor de una empresa de mensajería. Mi esposa, mi verdadera esposa, había muerto de cáncer 2 años antes. No teníamos hijos. Estaba solo, deprimido, apenas sobreviviendo.
El 12 de marzo, ese día, estaba haciendo una entrega en el barrio Buenos Aires. Vi a una niña caminando sola por la calle. Parecía perdida, confundida. Me detuve y le pregunté si necesitaba ayuda. «Yo no estaba perdida», interrumpió Daniela, aunque su voz ahora era menos segura, como si estuviera accediendo a recuerdos fragmentados. «Yo conocía el camino a casa». «Al principio pensé eso también», continuó Héctor, «pero luego me dijiste que unos chicos mayores te habían asustado, que te habían quitado tu dinero del almuerzo y te amenazaron. Estabas llorando, te ofrecí llevarte a casa, solo quería ayudar». Se detuvo, frotándose el rostro con las manos. «Pero cuando subiste al auto, algo en mi interior, algo se rompió. Te veías tanto a la hija que mi esposa y yo nunca pudimos tener. Y pensé, solo por un momento pensé en llevarte a otro lugar, solo para hablar contigo un poco más, para sentir por un momento lo que habría sido ser padre». Marta, quien había permanecido en silencio con el rostro empapado de lágrimas, gritó: «Pero ese momento se convirtió en 15 años en los que no supe si mi hija estaba viva o muerta, 15 años de infierno». «Lo sé», dijo Héctor, su propia voz quebrándose. «Lo sé, y no hay perdón para lo que hice. Al principio, mi plan era devolverte después de unas horas, pero luego encendí la radio y escuché la alerta de tu desaparición. Escuché a tu madre rogando por tu regreso, y entré en pánico. Pensé que si te devolvía ahora, me arrestarían, así que seguí conduciendo. Te llevé a un pueblo pequeño, te compré ropa nueva, te di un nuevo nombre. Te dije que tus otros recuerdos eran solo sueños, confusiones después de un supuesto accidente». «Me drogaste», dijo Daniela de repente, otro recuerdo emergiendo. «En los primeros días me dabas algo que me hacía dormir. Cuando despertaba, no recordaba bien las cosas». Héctor asintió miserablemente. «Pastillas para dormir, disueltas en jugo, solo durante las primeras semanas, hasta que parecías adaptarte, hasta que dejaste de preguntar por tu otra casa, tu otra familia. Me convencí a mí mismo de que era mejor así, que eras más feliz sin esos recuerdos confusos. Me convencí de que te estaba salvando de algo, aunque en el fondo sabía que era yo quien te había robado tu vida». Roberto, quien había permanecido sentado con la cabeza entre las manos, finalmente levantó la vista. «¿Cómo pudiste?». Su voz era apenas un susurro, pero cargada de décadas de dolor. «¿Cómo pudiste ver las noticias, saber que una familia estaba desesperada buscando a su hija y simplemente seguir adelante como si nada?» «No fue como si nada», dijo Héctor. «Cada día fue una tortura. Cada vez que veía un cartel de niños desaparecidos, cada vez que escuchaba una historia sobre una familia reuniéndose con su hijo perdido, me consumía la culpa. Dejé Medellín, me mudé a Bucaramanga, cambié de trabajo, obtuve nuevos documentos para Daniela a través de contactos ilegales, construí una vida entera basada en una mentira». «¿Y nunca pensaste en devolvérmela?», preguntó Marta, su voz temblando de ira contenida. «¿Ni una sola vez en 15 años pensaste en hacer lo correcto?». «Pensé en ello todos los días», admitió Héctor, «pero con cada día que pasaba se volvía más difícil. Daniela me llamaba papá. Me sonreía cuando llegaba del trabajo. Me contaba sobre su día en la escuela. Se convirtió en mi hija, no en el papel, sino en mi corazón, y me aterraba perderla, me aterraba enfrentar las consecuencias. Así que seguí posponiendo, diciéndome que algún día lo haría, algún día lo confesaría todo, pero ese día nunca llegó». Daniela había estado escuchando todo esto con una expresión que mezclaba horror, traición y confusión. «Todo fue mentira, todo lo que me dijiste sobre mi infancia, sobre mi madre, sobre quién soy». «No todo», dijo Héctor desesperadamente. «El amor que te di era real.
El cuidado, las noches en vela cuando estabas enferma, las celebraciones de cumpleaños, los momentos felices que compartimos, esos fueron reales. Fui un criminal, un secuestrador, pero también fui tu padre en todas las formas que importan, excepto en la biológica. Pero no tenías derecho, gritó Daniela, finalmente dejando salir toda la emoción reprimida. No tenías derecho a decidir eso por mí. Tenía una familia, tenía una madre y un padre y hermanos que me amaban, y me los quitaste. Lo sé, repitió Héctor, ahora llorando abiertamente. Lo sé, y no espero perdón, de nadie, ni de ellos ni de ti. Solo quería que supieras que a pesar de todo, a pesar de cómo empezó, llegué a amarte como una hija. Y sé que eso no cambia nada, no justifica nada, pero es la verdad. Carlos, quien había estado escuchando toda la confesión, finalmente habló. Llamaré a la policía ahora. Sacó su teléfono y comenzó a marcar. Héctor no protestó. Simplemente asintió. Es lo correcto. Miró a Daniela una última vez. Lo siento, mi niña. Siento haberte robado tu vida. Siento haberte robado a tu verdadera familia. Si pudiera retroceder el tiempo. Pero no puedes, dijo Daniela, su voz ahora fría y distante. No puedes deshacer 15 años, no puedes devolverme lo que me quitaste. La policía llegó 15 minutos después. 2 oficiales uniformados entraron al apartamento, seguidos poco después por detectives de la Unidad de Personas Desaparecidas. Héctor Romero fue arrestado sin resistencia, esposado y leído sus derechos. Mientras lo llevaban hacia la puerta, se volvió una última vez hacia Daniela. Te amo, dijo simplemente. Siempre te amaré. Daniela no respondió. Simplemente miraba fijamente al hombre que había sido su padre durante 15 años, siendo llevado fuera de su vida, posiblemente para siempre. Con Héctor fuera del apartamento, la familia López finalmente pudo acercarse completamente a Daniela. Marta se movió hacia ella con los brazos extendidos, pero Daniela retrocedió. Por favor, dijo suavemente. Sé que ustedes son mi familia biológica. Sé que me estuvieron buscando. Y parte de mí está comenzando a recordar. Pero han pasado 15 años. Soy una persona diferente ahora. Necesito tiempo para procesar todo esto. Entendemos, dijo Roberto, aunque el dolor en su voz era evidente. Solo queremos que sepas que nunca dejamos de amarte, nunca dejamos de buscarte, y ahora que te encontramos, queremos conocer a la mujer en la que te has convertido, a tu propio ritmo. Los detectives tomaron declaraciones de todos los presentes. La historia fue documentada, fotografiada, registrada. Se programaron pruebas de ADN para confirmar oficialmente la identidad de Daniela, aunque ya no había muchas dudas. Mauricio Gómez, el investigador privado, fue contactado y su evidencia fue añadida al expediente oficial. El caso de Daniela López, cerrado como persona desaparecida durante 15 años, estaba a punto de convertirse en uno de los casos de secuestro infantil más comentados en la historia reciente de Colombia. En las semanas que siguieron, la historia se volvió viral. Los medios de comunicación nacionales e internacionales cubrieron el caso. El video de TikTok que había llevado a Andrés a reconocer a su hermana fue visto millones de veces, con personas de todo el mundo comentando sobre el poder de las redes sociales y el increíble azar que había permitido esta reunión. Expertos en traumas infantiles y psicólogos especializados en víctimas de secuestro fueron entrevistados. Algunos elogiaron la resiliencia de Daniela, otros criticaron a la familia López por confrontarla tan abruptamente.